Milei explotó de furia contra Kicillof tras la catástrofe de YPF con el fallo de Estados Unidos, que es un revés de millones para Argentina. Yo avisé que era un pelotu. ¿Cómo se va a solucionar esto? ¿Entregándole las acciones de YPF al fondo Capital Burford? No, tal vez conservando las acciones pero emitiendo deuda. Acaba de tuitear el presidente de la Nación, Javier Milei, y se refiere al fallo contra YPF, el fallo contra la Argentina, Lula Baldi. Sí, exactamente. Esto es hace instantes. Javier Milei dijo un fallo contra Kicillof, que lo adelantabas vos al principio del programa, Nacho. Nos acabamos de enterar que la jueza Presca falló contra el Estado argentino en el caso de la expropiación de YPF. Independientemente de la cuestión de fondo, haber llegado a esta situación del país es responsabilidad directa del inútil soviético de Axel Kicillof, cuando era ministro de Economía. Inútil soviético, ¿eh? Durante la segunda presidencia. Inútil soviético al gobernador Claro, bonaerense. pasó así claro. por la línea del inútil soviético. Termina peor igual, A no ver, te lo spoilear, pero Sí. termina peor. A ver. Lamentablemente no le alcanzó con arruinar la economía argentina, así que ahora se está encargando de destruir la provincia de Buenos Aires. Bueno, se mete en la campaña Y también. agrega, al margen de la invisibilidad, sí, de Kicillof y todos los que nos gobernaron antes, sepan todos los argentinos que vamos a apelar este fallo en todas las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales. Y finaliza. Pasaron más de 10 años y los argentinos seguimos sufriendo las consecuencias del peor gobierno de la historia Argentina, postdata, yo avisé que el soviético, y bueno, ahí ya lo están leyendo, ¿no? El soviético es un ¿Qué pelotudo. Bueno, lo escribió el presidente, yo lo leo, ¿qué problema hay? Es un tuit del presidente de la Nación, pero muy duro, durísimo. Todo lo que se viene en las próximas semanas de parte del Gobierno Nacional está apuntado al territorio bonaerense, donde va a haber elecciones. Sí. El miércoles va a haber una cumbre de la Libertad Avanza y del PRO. Y por supuesto, a ver, forma parte también de lo que viene planteando el presidente. Quizá no de manera tan explícita acá, como es acá, pero sí con respecto a lo que él piensa sobre Kicillof. Sí. Siempre pensó esto sobre Kicillof. Siempre dijo lo mismo. Siempre dijo Eso lo que mismo. es. Lo trató de soviético, Después uno criticó... puede Sí. no compartir la forma, coincidir, decís. claro, la forma, pero siempre dijo lo mismo, Milei. Cuando era un raso diputado, Decía exactamente o lo cuando mismo. no era diputado, o No, ahora. y de- 16.000 millones de dólares, toda de Kicillof. Lo que quería- Todo de Kicillof. Yo lo que coincido con el presidente de la Nación es que todo esto es del señor Kicillof. Él es el que tomó la decisión y el que ordenó esa expropiación, obviamente a instancia de Cristina, y el que no previno a la presidenta, en ese entonces Cristina, de que esto podía pasar. Kicillof se la pasaba denostando a opositores en ese momento que le decían, che, fíjate que te van a hacer juicio, y él decía, no, vos operás para Repsol, los fondos. vos operás para Repsol o para los fondos fondos. buitres, Bueno, mirá no cómo sé. volvió el vuelto, así, Bueno. el vuelto lo tenés, Kicillof, 16.000 millones. Una de las noticias del día, sin lugar a dudas, es esta. Catástrofe con la caída de acciones de YPF a partir del fallo de la jueza Loreta Presca. Casi 6% se derrumbaron las acciones de la petrolera argentina frente, que en realidad es YPF, Sociedad Anónima, frente a un fallo que le ordena a la empresa, a la Argentina en realidad, entregar el 51% de las acciones de YPF al fondo Capital Burford. ¿Por qué? Por la mala praxis de la estatización del proceso de argentinización, reestatización posterior de YPF. ¿En manos de quién? Del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Operado por quién? Por Axel Kicillof. La Argentina quiere mirar hacia adelante, pero el pasado la vive condenando. Los pecados del pasado nos persiguen. Veíamos cómo el presidente Milei ha tuiteado al respecto, con un dato de la realidad, plantea que por supuesto serán apelados hasta las últimas instancias. Hay apelación, pero más temprano que tarde Argentina, esto me lo decía, lo quiero corroborar. ¿Cómo se va a solucionar esto? ¿Entregándole las acciones de YPF al fondo Capital Burford? No, tal vez conservando las acciones pero emitiendo deuda. Una deuda que podrá ser contabilizada en 16.000
17.000 millones de dólares. Este es el fallo de la jueza Preska. Sí, es Kicillof, sí, es Cristina, pero también hubo un Congreso que votó. Acá hubo corresponsables políticos. La corresponsabilidad no diluye la responsabilidad de los arquitectos de esta operación, pero habla de la Argentina. Es como cuando nos fuimos al default, cuando el Congreso Nacional aplaudió el repudio de la deuda externa nacional. Sí, claro, estaba la Argentina en el peor de los momentos, los presidentes efímeros, Rodríguez Sá, que duró días en la presidencia, pero hubo todo un Congreso. Tenemos ese momento es clave, porque Kicillof, con todos los adjetivos que le pone Milei, le puede poner usted, nosotros, todo lo que quiera. Cristina Fernández de Kirchner, condenada, presa. Pero la Argentina de aquel tiempo, en el año 2012, rendía tributo a la cultura de su tiempo, a una transversalidad política, porque oponerse a lo argentino, a que algunas cosas vuelvan al Estado, y no era políticamente correcto, salvo excepciones. Allí, mostrame las votaciones. Se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF, Sociedad Anónima. Bravo. Diputados votaron a Claro, favor. bravo, vamos. Argentina. Va a ser muy interesante recorrer los votos negativos, quienes se opusieron. Y yo le digo que entre los votos positivos, ya hoy aparecía en las redes. Sí. Está mi coterráneo, el senador Luis Juez. Está un Miguel Ángel Pichetto. Cuánta equivocación, ¿no? Habrá algunos más honestos que otros que dirán, sí, la verdad que aquello fue un equívoco. El presidente apuntó más fuerte que nunca y sin pelos en la lengua contra el peor gobernador de la historia. Tras conocerse el fallo desde Estados Unidos, un durísimo revés para la petrolera argentina, lo que impactó directamente con un derrumba en las acciones de dicha compañía, ya que a causa del gobierno kirchnerista, del cual Kicillof fue el ministro de Economía que impulsó la expropiación y la defendió con uñas y dientes, ahora el pueblo argentino deberá pagar más de 16.000 millones de dólares, generando una nueva deuda, de esa que los cucas se la pasan llorando y hablando en contra de Milei y Caputo. Pero cuando se trata de pagar los desmanejos de inútiles como los que ellos defienden, se quedan completamente callados la boca. Y tampoco hay que olvidarse de todos los cómplices del Congreso que votaron a favor de esto, muy probablemente motivados por dádivas millonarias, que ahora se hacen los opositores al kirchnerismo e incluso amigos del presidente, cuando colaboraron con la decadencia del país, ya que a los degenerados fiscales les encanta crear nuevos impuestos. El economista libertario en algún momento habló sobre la posibilidad que habría que crear una tasa Kicillof y cobrársela a todos los bonaerenses para que traguen de su propia medicina, porque una década después todos tienen que pagar los platos rotos de estos cipayos kirchneristas que quieren entregarle YPF a los ingleses.